Patricia a hacer el análisis de qué pasó en esos 10 años y qué fue lo que quedó allí de capacidad instalada. Hay unos modelos que pueden mostrar otros resultados. Hay unos modelos en el Magdalena Medio con el padre de Rhodes que son bien importantes y bien valiosos y no se están teniendo en cuenta. Esperemos a ver si de pronto en lo que se va avanzando se incluyen algunos de ellos. Me disculpes. Yo quiero decir algo con respecto a lo que decía Patricia, porque pues yo no sé si uno se preocupa o si está bien. Usted nos está diciendo que lo que se propone aquí en estos puntos acordados hasta el momento y lo que las FARC propone son cosas que se debieron haber hecho antes. Lo que usted me está queriendo decir a mí y a los televidentes es que las FARC tenían la razón siempre. Las FARC hicieron una reivindicación o se alzaron en arma a partir de unas reivindicaciones agrarias básicas, por tierra. O sea, yo creo que tenemos que saber o no olvidar cómo nacen las FARC. ¿Cómo nacen las FARC? Las FARC nace a partir de que a Manuel Marulanda lo desplazan. En esa guerra entre los pájaros, la policía chulavita, bueno, digamos toda esta guerra de la violencia entre liberales y conservadores, lo desplazan. ¿Y él qué hizo? No hizo lo de los 5 millones y pico de desplazados colombianos que tenemos hoy. Se fueron a pedir limosna a Bogotá o a Medellín, a vivir a un semáforo. No, él se fue y armó un grupo. Déjeme que llegue Él le dio armas a un punto, grupo venga. y ahí nos metimos en este berenjenal del que no hemos salido. No se removieron las causas del conflicto, las FARC siguieron teniendo argumentos, había que quitarle argumentos, pero no le quitamos argumentos, sino que armamos ejércitos privados para combatirlos. El Estado se hizo el pendejo, perdón la palabra, con lo que tenía que hacer y le entregó su responsabilidad a unos grupos insurgentes. Pero entre comillas, porque el resto del país piensa que entonces aquí lo que vamos a hacer es adoptar esa cuestión cubana y empieza a repartir y a pues dar... si la participación, la pobreza y la tristeza en la si que la están participación otros política países. de las Eso mujeres, no, tampoco. si dignificar el campo, si para que las mujeres participen, que se sanee la política. Usted ya me armó a mí son una polémica que me gustó. Venga, yo le toqué pelear a usted una cosa, es que ustedes llegan y hablan que este país está fregado. Usted ve la gestión que se viene haciendo continua en la gobernación de Antioquia, cómo se han dignificado, cómo estamos avanzando, lo que se está haciendo en Medellín. O sea, Antioquia no es un departamento tan excluyente. A mí ese cuento es el y ese departamento más excluyente eso dicen, del sí. país. Y cada vez, o sea, ¿cuántos niños hay aguantando hambre aquí? ¿A cuántos niños no les da? ¿Cómo está todo lo de la alimentación? Yo aquí salgo de vender una gestión, porque es que lo también... comenzamos a hacer precisamente nosotros. Esperen, ¿por qué no lo el modelo de mejoramiento alimentario y nutricional de Antioquia lo hicimos nosotros, pero se nos estaban muriendo, los pero niños se están haciendo las cosas, Patricia, y entonces ciertos especialistas se están acá haciendo con porque todo. llegaron unas personas en unos momentos específicos y dijeron, en unos hagamos. territorios, Ahora, Nacho. yo lo que no estoy de acuerdo es que digamos que las FARC tenían solo la razón, no, el país ha tenido la razón. Esta es una discusión que se ha venido dando en el país y no se ha tomado la decisión de hacerlo. Es que ese es el Y eso problema le dio argumento realmente a de las fondo. FARC. Entonces, ¿usted Y qué es eso lo que le dio dice aquí? argumento a las FARC. Yo quiero colocar el tema de las tierras, que es uno de los puntos que me parece que es el trascendental. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se va a crear un fondo de tierras de distribución gratuita con tierras provenientes de la extradición judicial de dominio a favor de la nación. Tierras recuperadas que a favor de la nación, tierras provenientes de actualización, delimitación y fortalecimiento de las reservas forestales con destino a los beneficiarios de fondos de tierras, tierras inexplotadas, tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública y tierras donadas. Otros mecanismos para proveer el acceso a la tierra como subsidio integral para compra y crédito especial para compra. Los beneficiarios del plan de adjudicación gratuita, subsidio y crédito especial serán trabajadores con vocación agraria, sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a la mujer cabeza de familia y a la población desplazada. Aquí decían que le íbamos a dar tierra a no sé quién, Nacho, o que le íbamos a quitar pero tierra al que la tiene. comparemos Acceso Antioquia. integral, planes de Comparemos Antioquia acompañamiento, con etcétera. Patricia, Aquí hay unos guarde, temas que son bien no, por importantes, eso. ¿sí me hago entender? Vea, Pero- guárdemelo para enseguida porque voy a una pausa y volvemos porque ya se puso emocionante este programa. Como siempre, después no nos alcanza el tiempo. Fiberglass. Yo siempre me tengo que pegar de Germán en estos momentos para que le dé orden a la mesa, así que Germán, porque yo le pongo la emotividad. No, yo le preguntaba a Patricia eso porque mire todo el debate que se armó, porque es que se le dan argumentos a la guerrilla para que hagan lo que hagan. Obviamente se desdibujó como lo que ellos estaban representando al principio, ya se convirtieron en narcotraficantes y toda la cosa. Total. Y hoy en día la gente odia a las FARC. Los odiamos todos, porque hay que decir. Y no porque hablamos del asunto quiere decir que nos guste lo que ellos hacen, no. De acuerdo. Pero digamos que tuvieron un origen que justificaba eso, lo que Patricia nos contaba y que a veces mucha gente no conoce el origen de las FARC, desplazamiento, a Marulanda lo Las sacaron. reivindicaciones que Exactamente, tenían en su y entonces momento. comenzaron a plantear una cantidad de asuntos que hasta ahora, digamos que no están resueltos.
Y yo quiero preguntarles ahora a ustedes, ¿sí será que lo vamos a resolver? Tal vez no aparezca otra guerrilla, pero los problemas van a seguir ahí, porque es que hay mucha gente detrás queriendo que eso no cambie. Porque si hubiera habido, ya está, porque ahí está pidiendo la palabra. Porque si eso fuera tan fácil de hacer, pues ¿por qué esperar ahora y no haberlo hecho hace 30 años, por ejemplo? O sea, complicado, 50 años en esto y no hemos avanzado. O no ha avanzado lo que deberíamos. Es decir, ¿sí será que vamos a quitarle a la guerrilla las excusas que tenían para haber surgido? Pues yo lo que digo es, ya no lo hicimos, ahora tenemos la oportunidad de generar estas reformas, así sea en una agenda con las FARC. Y si esa agenda nos va a permitir sacar a las FARC del conflicto, me parece muy importante, a mí me parece que es trascendental sacar a las FARC del escenario del conflicto, eso es sacarle muertos y eso es avanzar en un escenario de reconciliación. Una cosa es con las FARC y otra cosa es sin las FARC. Vuelvo y digo, nos quitamos el San Benito y podemos hablar de los, nos va a tocar hablar de los temas que tenemos que hablar. Claro, hay muchísimos problemas por resolver. Y aquí hay unos retos muy grandes. Hay un reto, por ejemplo, el de participación. La Constitución del 91 habla de el corazón de la Constitución es la participación. Y hay un estatuto de participación. Pero el tema de la participación aquí en Medellín con presupuesto participativo o en Bogotá es una cosa a la participación en esos territorios alejados de Colombia, donde llevan desde el 10 de julio protestando en el Putumayo. Hace 8 días, porque vengo de allá, estaba medio gobierno, eso no salió en los noticieros, medio gobierno en el Putumayo tratando de negociar. ¿Negociar qué? El ESMAD vino, le golpeó un poco de gente, mató a un señor porque mató a un señor, y entonces ¿cómo se resuelve eso cuando tengo coca, cuando no tengo trabajo, cuando un plato de comida en el Putumayo vale 3.000 pesos y es bien, y ustedes ya se imaginarán qué es lo que te sirven, cuando no hay capacidad, no hay ingresos? Aquí hay que resolver justamente el tema de la disciplina. El otro tema, el de la seguridad. El otro tema, el de la seguridad. Un solo puerto en cualquier Buenaventura. El tema de la seguridad es el otro gran reto. ¿Usted cree que es justo que ese puerto esté en medio Entra de la y sale, miseria? pero no se queda como dicen los habitantes de allá. Pero Nacho, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad que mencionaba Germán, ese es el otro gran reto. Aquí van alrededor de 100 personas asesinadas por reclamar sus tierras en el marco de la ley de víctimas. Aquí somos el único país que se dio el lujo, lo pongo en esas comillas bien grandes, de erradicar un partido político por la vía de la fuerza. La UP. Y ese es un antecedente complicado a la hora de negociar con cualquier grupo guerrillero, muy complicado, porque es que aquí no se respeta la diferencia, y eso me parece importante en términos de enfoque en el texto, política. Porque lo que aquí se está diciendo, yo lo leí, y lo que se está diciendo es que generemos acciones desde el Estado y desde la sociedad para respetar al otro. Y ese es un tema profundo, y déjeme decir una cosa con eso, es tan profundo que hay aquí incluso en el Estado jefes que le exigen a sus empleados que se quiten un piercing porque eso le quita credibilidad, y eso va en contra del libre desarrollo de la personalidad, y eso va en contra de la Constitución. Eso es no respetar la diferencia. Entonces mire cómo es de sutil eso del no respeto a la diferencia, que llegamos a matarnos, a eliminar al otro, y esto con las mujeres sí que es bien difícil, a eliminar a la otra edad porque no estamos de acuerdo, y con las mujeres, se los decía en el programa pasado, esto ya es como patológico, el tema de la violencia contra las mujeres. Yo soy un poco convencido de todos esos discursos, porque pienso que todas las estadísticas de este país son amañadas. Usted ahora me da pie para hacerle una pregunta. Usted me dice, el 5% de la población tiene la totalidad de las tierras de Colombia, y uno se pregunta, pero perdóneme, es que más del 60% de la gente vive en ciudades. Entonces si uno descarta eso, y uno va a preguntar quiénes son realmente los que necesitan el campo, ese 5% no es así. O sea, entonces nos vamos a repartir la tierra entre todos los colombianos. No, es que a mi hijo no le interesa tener tierra, ya tiene su apartamentico, esto. Realmente sobre quién hay que hacer las estadísticas. No, Nacho. Porque si usted no puede salir a decir, uno no puede salir a decir, es que, entonces, pues madre, entonces usted hay que repartirlo entre todos. No. Usted coja todas las personas que están, ¿cuántos viven en el campo? Es comunismo, Germán. No, pero no es eso. Desde lo político es comunismo. Pero no es lo que la gente quiere, pues. Déjeme. Usted va a repartir 2 millones, yo no sé cuántos millones de hectáreas tiene Colombia. Repartirlo entre todos los que usted no puede repartir a la gente que está en la ciudad. Para no hablar de violencia.